Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí nuevamente para compartir de la bendita y eterna palabra de Dios. Vamos a orar. Poderoso y eterno Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, por este día, Señor, que has regalado para nosotros tus hijos. Pedimos la bendición, Señor, la unción fresca de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Aquí estamos, Padre, como mortales. Vamos a abrir tu palabra, pero necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, Señor, para tener y recibir esa revelación que tienes para nosotros alrededor de tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad, Padre, de ser llenos de ti. Perdona, por favor, nuestros pecados y guíanos en el caminar, en este día a día, Señor, que tenemos por delante, hasta ese día maravilloso que vengas por nosotros. Háblanos, Señor. Permite que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, ya que leemos tu palabra en el nombre de Jesucristo, dándote gracias y pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar la lectura en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 1. Éxodo significa salir fuera, ¿sí? La caminata, el recorrido que hace el pueblo de Dios cuando el Señor permite que haya alguien que escuche el llamado del Señor, el llamado a salir. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 1, vamos a leer. Dice, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Sí, por favor, acompáñame. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. En este texto, en este versículo, habíamos quedado, sí, bendito sea Dios. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hasta allí es el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿sí? Esa promesa que le había dicho el Señor a Abraham cuando lo llamó a salir fuera. Le dijo, te multiplicaré, dijo, mira el cielo, mira las estrellas y las puedes contar. Así será tu descendencia. Aquí hablamos ya de los hijos o del pueblo de Israel. Ya era la descendencia, parte de la descendencia de Abraham. Y dice que el Señor los había multiplicado, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, ¿sí? O sea, ahí está hablando de número, está hablando de cantidad, está hablando de qué cantidad de gente había, ¿sí? Pero no solamente era número, también dice, y fueron fortalecidos en extremo. Bendito sea Dios. No solamente el Señor va a aumentar en número, sino también va a fortalecer en extremo. Ahora, cuando nosotros estamos aquí leyendo en historia acerca del pueblo de Israel, ese pueblo de Israel tipifica la iglesia del día presente, ¿sí? Tenemos que ir trayendo lo que leemos de historia al día presente, lo que leemos que ocurrió al pueblo de Israel, verlo en nuestras vidas, reconocer los errores que se cometieron para no repetirlos, mirar los pasos que dieron, cómo el Señor lidió con ellos, para poder nosotros también hacer nuestra parte buscando siempre la voluntad de Dios,
para vivir conforme a ella. Alabanzas al Señor. Entonces, no solamente fructifican, no solamente se multiplican, porque lamentablemente eso se ve mucho hoy día, multiplicados en extremo, pero no fortalecidos. Ahora, cuando hablo de fortalecidos, o cuando aquí habla la palabra del Señor, fortalecidos en extremo, son fortalecidos en el poder de Dios, fortalecidos en el Espíritu Santo, ¿ves? Ahora, cuando el apóstol Pablo habla acerca del poder de Dios, está hablando acerca del evangelio, dice, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, bendito sea mi Señor. Y dice, y el evangelio no viene solamente con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de poder de lo alto. Alabado sea Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice, y fortalecidos en extremo. ¿En qué debemos fortalecernos, mi hermano? Está bien, gloria a Dios, el Señor nos permite vivir la palabra, nos permite reconocer la escritura, nos permite hablar de ella, nos permite mostrarle a las personas que están a nuestro alrededor un testimonio vivido. Y eso hace que la gente sienta sed. Bendito sea Dios. Cuando somos salados, producimos sed. La gente pregunta y se pregunta, y a veces llegan a nosotros y nos preguntan, ¿por qué usted es así? ¿Por qué su forma de ser es diferente? ¿Por qué la forma como usted habla es diferente? Entonces nosotros tenemos el privilegio de decirle, es que Jesucristo vive en mi corazón, ¿ves? Ahí es donde hay nuevas conversiones, donde la iglesia de Dios se multiplica. Posiblemente no todos se van a encerrar en el mismo lugar, pero sí la iglesia de Dios se va a multiplicar. Pero no necesitamos solamente números grandes, necesitamos que realmente seamos fortalecidos en extremo, aquí adentro. ¿Fortalecidos con qué, mi hermano? No con dogmas, no fortalecidos con dogmas propios o personales, no. Necesitamos ser fortalecidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que no solamente nos limpia, sino que nos llena. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios para cada uno de nosotros. Poder de Dios para aquellos que nos salvamos. Bendito Dios. Aquellos que hemos alcanzado salvación. Porque para aquellos que se pierden es locura, dice la Escritura. Así que el pueblo del Señor, ¿sí?, la iglesia de Dios, fructificó y se multiplicó y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Ahora, si termináramos allí en el versículo 7, o sea, todo está hermoso, ¿ves? Oh, bendito Dios, se multiplicaron y el Señor los fortaleció y se llenó la tierra de ellos. O sea, hasta allí todo parece ir color de rosa. Pero dice la Escritura, el verso 8 continúa y dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, dice que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Cuando dice que no conocía a José, está hablando acerca de la hazaña, no que hizo José, ¿sí? Recuerda eso siempre. No es el hombre, no es el vaso que Dios usa, es Dios mismo en la escena, ¿sí? La hazaña que hizo Dios a través de José. Se venía, el Señor había anunciado, vienen 7 años de abundancia y lo seguirán 7 años de escasez. Eso se lo anunció Dios al rey a través de un sueño, a Faraón a través de un sueño. No había quien lo interpretase. Como le dijo José a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Cuando venden a José y cae en la cárcel, ahí él tiene la oportunidad de interpretar 2 sueños a dos servidores del rey. Al uno le dijo, en 3 días estarás restituido en tu puesto, sirviendo la copa al rey. Al otro le dijo, en 3 días serás colgado, ¿sí? Pasan 3 días y sucede exactamente como Dios le revela a José. Cuando ya el copero está restituido en su puesto y el faraón, el rey de Egipto,
empieza a turbarse con ese sueño, él recuerda y dice, oh, y reconozco mi falta. En la cárcel hay un hombre que revela los sueños. Entonces Faraón lo llama y le dice, ¿tú revelas sueños? Él dice, no, Faraón, no está en mí. De Dios son los sueños y la interpretación. Y le dice, el sueño, lo que Dios te está diciendo, es algo que va a ocurrir porque lo soñaste 2 veces. Es una palabra de parte de Dios y es firme. Cuando el Señor permite a Faraón escuchar eso, Faraón pone como gobernador de Egipto a José. En ese momento, el pueblo de Egipto logra dominar el mundo, ¿sí? Es el único lugar en el mundo que tiene alimento. Y de todas partes vienen a comprar a Egipto. Entonces Egipto puede sostenerse, ¿sí? Y no solo ellos, sino aquellos que venían a venderse para poder alimentarse. Cuando Dios hace esta hazaña a través de José, el rey siente respeto, admiración por José y lo pone como segundo al mando. Por eso es que José puede traer a su familia a Egipto. Donde hay abundancia, el Señor les permite la tierra de Gosén, que es donde ellos están ubicados. Y dice la escritura de que el Señor los multiplica allí. Pero pasa el tiempo, ¿sí? Dice que muere José, mueren sus hermanos y toda aquella generación. Y también el rey de Egipto también muere. Se levanta otro que no lo conocía, no supo lo que pasó. No supo que Egipto se mantenía todavía allí levantado como un gobierno poderoso por la mano de Dios. Este hombre desconoció totalmente qué era lo que significaba el pueblo de Israel en medio de Egipto. Este rey desconoce, ¿sí? Porque es que aún ellos tienen poderío. Y lo único que nota es que el pueblo de Israel es grande en extremo, ¿sí? Y dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y se preocupa, dice el verso 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahora, quiero llamar tu atención a algo. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Y Egipto actualmente tipifica el mundo, tipifica el pecado. La iglesia del Señor en este día aún está aquí, en el mundo, ¿ves? Vivimos aquí, pero no militamos según el mundo, según la carne. Militamos según la palabra de Dios. Dice que Egipto, ¿sí? Los capataces oprimían al pueblo del Señor. Pregunto, ¿te has sentido oprimido en algún momento por lo que crees, por lo que sientes, por lo que sabes que es verdad, por la convicción que hay en tu corazón para vivir? Bendito sea Dios. Yo espero que sí, porque dice la Escritura que los que anhelan vivir piadosamente, aquellos serán los que reciben persecución. Entonces dice la Escritura, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que, ¿qué necesitamos nosotros, mis amados, para crecer? Necesitamos que el enemigo, sí, que el mundo ejerza presión. A veces nosotros cuando no tenemos esto claro, entonces viene una adversidad e inmediatamente nos ponemos a llorar, ¿ves? Inmediatamente nos quejamos, inmediatamente estamos buscando a ver, ¿qué hago? ¿Qué solución me encuentro? Cuando nosotros deberíamos de ir al autor, ¿ves? De la salvación, al autor de la palabra del Señor.
y llegar y rendirnos a sus pies, decirle: Señor, he aquí, hay presión sobre mi vida. Pero reconozco que esa presión no es para destrucción, bendito sea Dios. Esa presión que viene sobre mi vida, reconozco que tú la vas a tornar para bien. Bendito sea el Señor. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Cuando el Señor permite, porque no hay absolutamente nada que se mueva sin el permiso de Dios. Cuando el Señor permite que ocurran cosas que pareciera hacen menguar, ¿sí?, la iglesia, es cuando la iglesia empieza a crecer. En Pentecostés, cuando los gobernadores empiezan a perseguir a los seguidores de mi Señor Jesús, lo que hacen es que estos seguidores se esparzan, ¿sí?, salgan de allí del pueblo. Cuando salen del lugar, empiezan a compartir buenas nuevas en el sitio donde llegan. Y en vez de destruir la iglesia, lo que hacen es diseminarla. Lo que hacen es de que se multiplique. Al lugar donde llegaba el creyente, bendito sea Dios, allí se encendía, allí se levantaba la iglesia. Así que, mi amado, te invito en el nombre de Jesucristo, en vez de permitir que cada problema, que cada adversidad te tire, te tumbe, te invito a que cuando sientas, ¿sí?, la opresión, cuando sientas que como que te ponen un peso, una carga aquí en tus hombros, y sientas que como que eso te va a hacer caer, que te va a tumbar, no permitas de que la opresión te tumbe, sino que tú adelántate a la opresión, ¿ves? Cuando sientas el peso sobre tus hombros, el peso de carga sobre tus hombros, entonces empieza a inclinarte lentamente, ¿sí?, hasta que dobles tus rodillas. Una vez dobladas tus rodillas, lo único que debes hacer es no solamente inclinar tu cuerpo, sino tu corazón. Postra tu corazón delante del Señor y dile: heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesto para ti. Lo que quieras hacer conmigo, aquí estoy dispuesto para ti. Hay carga, hay opresión que siente mi cuerpo, siente mi alma esa opresión. Pero no quiero quedarme aquí, no quiero ser destruido. Quiero ser multiplicado, quiero que la iglesia de Dios crezca. Permíteme ser un testimonio vivo del poder de Dios. Oh, bendito Señor. Dice la palabra del Señor: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Posiblemente en el trabajo las cosas se te pongan difícil. Posiblemente cada día, en vez de mejorar, la situación se ponga más tensa. Posiblemente cada día el enemigo quiera levantar o levante falsos testimonios contra ti. Ahí es donde tú no puedes quedarte ahí doblegado y decir: no, hasta aquí llegué. No. Nosotros, los hijos de Dios, somos los llamados a salir fuera, los que tenemos ese llamado y tenemos que continuar nuestra caminata. Hay una meta por cumplir, hay un lugar donde llegar y no nos vamos a quedar tirados en mitad del camino. Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos tirados. Él nos va a llevar hasta la meta, esa meta del supremo llamamiento. Bendito sea Dios. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Posiblemente así en el trabajo estés sintiendo más opresión. Y déjame decirte, se requiere fuego para probar que realmente lo que tienes allí es oro. Se requiere el fuego, ¿sí?, para poder sacar las impurezas. Y posiblemente la opresión que sientes es solamente eso. El Señor permitiéndolas para limpiarte, para que resplandezcas, para que puedas reflejar al Señor tu Dios. Bendito sea el Señor. El verso 14, Éxodo 1:14 dice: y amargaron, ¿sí?, los egipcios, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. No les pedían el favor, eran obligados con rigor, ¿ves? ¿Y qué lograban? Que entre más los oprimían,
el Señor más los bendecía, el Señor más los multiplicaba. Tanto así que dice el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Tenían temor, el pueblo de Egipto tenía temor. No quería más hombres, ¿sí? De los egipcios. Querían solo mujeres, querían solamente siervas, querían solamente tener servidumbre. Temían de que si se levantaban hombres, entonces podían levantarse un ejército. Dice la escritura de que en esta persecución, donde empiezan a no solamente a dar orden de que maten a los niños que nacen, sino que estas mujeres no obedecen al rey, sino que temen a Dios y les preservan la vida. Cuando el rey de Egipto se da cuenta de ello, le manda a su ejército y les dice: vayan a las casas y busquen. Los niños los arrojan al río para que se los coman los cocodrilos, ¿sí? Maten a los niños, a los varones, y a las niñas déjenlas que vivan. En ese momento de persecución, cuando los niños, ¿sí?, deben ser asesinados por orden del rey, en ese momento ocurre que Dios, bendito sea el Señor, Dios siempre tiene solución a cada inconveniente, a cada problema. En esa persecución, dice en el capítulo 2 de Éxodo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, dice solamente un hombre, ¿sí?, de la tribu de Leví, tomó a una joven de la tribu de Leví, se casaron y de esta unión nació un niño. Ahora, quiero llamar tu atención a ello, porque este niño que está naciendo no tiene nada de especial. O sea, delante a la vista humana es solamente un niño más, ¿sí? Para su familia lo ven que es hermoso y lo esconden 3 meses para que no le quiten la vida. Cuando ya se sienten no pueden ocultarlo más, entonces lo meten en una arquilla y lo sueltan en el río. Bendito sea Dios. Este niño es al que Dios le preserva la vida en el río. Cuando lo encuentra la hija, ¿sí?, la hija de Faraón, le pone por nombre Moisés. Ahora, lo que quiero es que puedas ver que Dios no utiliza a Moisés por lo que él está haciendo, porque es un bebé. Dios no te llama a ti, Dios no te busca a ti por tus obras. Dios te buscó a ti por el amor inmenso que tiene por ti. No depende de tus obras el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios a tu corazón es el que produce las obras. Bendito sea Dios. Cuando nosotros tenemos este concepto claro, entonces nosotros podemos seguir hacia adelante. Porque reconocemos de que no es mi vida la que produce el llamamiento, sino que es el llamamiento el que produce una nueva vida. Bendito sea el Señor. El Señor le preserva la vida a Moisés. Moisés se levanta en Egipto, ¿sí?, dentro del palacio de Faraón. Bendito sea Dios. Es criado como un futuro faraón. Es enseñado en todas las artes, en todas las ciencias. Es enseñado también como un estratega militar. Cuando el Señor le permite a Moisés conocer sus raíces, entonces él entiende que es él al que Dios va a usar para liberar a su pueblo. Cuando el Señor está haciendo esta obra a través de Moisés, Moisés intenta hacerlo a su manera. ¿Qué hace Moisés?
ve a un egipcio que maltrata a uno de sus hermanos y se le va encima y le quita la vida. Cuando esto ocurre, él se da cuenta, así al día siguiente, un par de sus hermanos riñendo, y se acerca y le dice: ¿por qué pelean? Ustedes son hermanos. Uno de ellos le dice: ¿y quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Acaso no me vas a quitar la vida como lo hiciste con el egipcio? Moisés, cuando se da cuenta que ha sido descubierto, huye al desierto. Ahora, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y el llamado es hacer una obra de Dios, ¿sí? Entonces, si el llamado es de Dios, si la obra es de Dios, debemos permitir que sea Dios quien la dirija y que sea Dios quien la ejecute. Nuestras manos estorban en el trabajo de Dios. Nosotros nunca vamos a ser más sabios que Dios. Nosotros nunca vamos a ser más santos que Dios y nunca vamos a amar más a los demás de lo que Dios les ama. Debemos permitir, debemos ser instrumentos en las manos de Dios. Si el Señor te ha llamado para hacer una obra, si el Señor te ha llamado para predicar la palabra de Dios, limítate a ser usado por Dios. Comparte la palabra de Dios. No te pongas a compartir tus propios pensamientos, que pueden ser muy buenos, pueden ser buenas experiencias, pueden ser buenas anécdotas. Pero la iglesia del Señor no necesita anécdotas. La iglesia del Señor necesita la palabra del Señor para ser fortalecida. Bendito sea Dios. Moisés entendió que iba a ser la mano que Dios iba a usar para salvar al pueblo de la opresión. Pero intentó hacerlo en sus fuerzas. Y lo único que logra, un asesinato y un escape, la huida al desierto. Ahora, nada se sale de las manos del Señor. Y esa ida al desierto tuvo un propósito. 40 años en el palacio del rey, 40 años en el desierto. Lo que aprendió en el palacio del rey lo aprendió a su tiempo, ¿sí? En su momento. Pero lo que no pudo aprender allí, en medio de maestros, en medio de gente demasiado docta, lo tuvo que aprender en el desierto, en medio de ovejas, en medio del calor del sol, en medio del frío de la noche. Necesitó estar en la naturaleza, necesitó estar al aire libre, necesitó estar en las manos del Señor. Pasan 40 años en el desierto en los cuales el Señor lidia con Moisés. Y posiblemente tú hayas pasado o estés pasando a través de desiertos, a través de pruebas. Posiblemente ya el Señor en el llamado que te hizo a ti, ya te permitió aprender muchas cosas. Y ahora en medio de la prueba, esa prueba que a veces nosotros rechazamos, que a veces nosotros nos quejamos por ella, el Señor tiene un trabajo que hacer también contigo y conmigo a través de la prueba. Esa prueba nos va a fortalecer, mis amados. Esa prueba es la que nos va a permitir crecer en conocimiento de Dios. Nos va a permitir crecer como hijos de Dios. Nos va a permitir crecer como el pueblo de Dios. Bendito sea mi Señor y Dios. 40 años en el desierto. Y cuando ya, bendito Dios, 80 años de edad. Entonces, una vez más, Moisés recibe, ¿sí? Hay un llamamiento una vez más. Moisés recibe su llamamiento. En el capítulo 3 del Éxodo, bendito sea Dios, está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro y de pronto ve allá en el monte algo que llama su atención. Una zarza con fuego, pero no se consume. Y se acerca para ver qué ocurre y el Señor le habla desde la zarza y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué hace Moisés? Quita el calzado de sus pies. Ahora, nosotros hemos leído y conocemos la historia y usted posiblemente diga: hermano, pero simplemente estás perdiendo el tiempo. Yo ya conozco la escritura. Y si conoce la escritura, bendito sea Dios, es lo que necesitamos, conocer la escritura. Pero a veces entre líneas el Señor nos dice cosas que se nos pasan por alto. Y préstame por favor tu atención. Cuando el Señor llama a Moisés y le dice: quita el calzado, Moisés pudo haber dicho en su conocimiento: pero Señor, el calzado no.
Nosotros, en nuestra cultura, nos quitamos el sombrero, ¿ves? Y si Moisés se quita el sombrero, hubiese dicho, no, mejor me quito la túnica, que es la que tiene polvo. Entonces, me quito la túnica, ¿sí? O la capa, y así estaría bien, Señor. Pero no, el Señor le dice, quita el calzado de tus pies. El Señor nos ha dicho y nos viene diciendo, deja esto, deja aquello, ¿ves? Y nosotros en nuestra humanidad siempre pensamos que tenemos mejores pensamientos que Dios. El Señor nos habla de aquellas zorras pequeñas, de aquellas cosas pequeñas que dejamos de hacer y decimos, no, Señor, es más importante lo grande. No, ¿qué quiero que el Señor me permita llegar a tu corazón? Porque cuando el Señor dice, quita el calzado, debes limitarte a quitar el calzado. Si el Señor te está hablando de algo puntual, no pienses que sabes más que Dios. Escucha la voz del Señor. Escucha lo que el Señor te dice y ejecútalo. Hazlo. Bendito sea Dios. Si Moisés encuentra algo mejor por hacer y no obedece, entonces el Señor no le habla más. El Señor necesita humildad de parte de nosotros, obediencia a su palabra. El Señor le dice, yo soy el Dios de tus padres. He oído, he visto la aflicción que el pueblo de Egipto ejerce sobre mi pueblo Israel. Y le dice, tú vas a hacer esa obra. Posiblemente Moisés diga, no, pero tengo 80. Si hubiera sido hace 40 años, lo hubiera ejecutado de 1000 amores. Pero el Señor le dice, no, no era hace 40 años, es hoy. Posiblemente tú digas, hace tantos años yo tenía gozo en mi corazón. Posiblemente hace tantos años yo vivía el evangelio de una manera diferente. Señor, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste que lo hiciera hace tantos años? El Señor te dice en esta hora, porque no era hace tantos años. No estabas listo en ese entonces, pero hoy estás listo para la obra que voy a hacer contigo. Bendito sea Dios. El Señor llama y Moisés empieza a sacar excusa. Le dice, bueno, y si voy donde los ancianos y les digo, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha llamado, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es su nombre? Bendito sea Dios. En el capítulo 3 de Éxodo, en el verso 13, vamos a leer 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo soy. ¿Sí? No yo era, ¿sí? No yo fui, no yo seré, yo soy, el continuo presente. El mismo que te habla en este día, el mismo que está usando vasos de barro en este día para hablarnos a nosotros, ¿ves? El mismo que te dice, yo soy el que soy. Bendito sea el Señor. El mismo que te dice, yo soy el que estoy haciendo la obra en tu vida. Yo soy el que te estoy sacando, bendito sea Dios, el que va a sacar un pueblo para alabanza de mi nombre, dice el Señor Jesús. Yo soy el que soy. Si te estoy usando, es porque realmente amo a mis hijos. Si el Señor te usa en este día, no infles tu pecho. No te sientas más que los demás, no mires a los demás por encima del hombro. Si el Señor te está usando, dale alabanza al que vive por siempre, al que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor está llamando a su iglesia a salir fuera. El Señor está llamando a un pueblo a salir de las tradiciones. El Señor está llamando a un pueblo a salir del mundo y entrar en santidad plena. Así que somos parte de una obra que Dios está haciendo. Cuando el Señor llama, cuando el Señor permite que Moisés reaccione, la obra que va a hacer es sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, de esa opresión de Egipto, ¿ves? Y el Señor los llama, los hace preparar. El pueblo de Egipto no quiere dejar salir al pueblo de Israel de allí dentro.
Y el Señor empieza a enviar plagas, una plaga tras otra. Y cuando el Señor envía plagas a través de la mano poderosa, de su mano poderosa, hay imitadores que también hacen lo mismo, producen la plaga. Lo que ellos no pueden hacer es lo que Dios hace después de que envía la plaga, y es quitarla. Bendito sea Dios. El Señor envía plagas, pero también las quita. El Señor es todopoderoso. Así que cuando veas opresión, cuando veas aflicción, recuerda, todo ocurre porque Dios permite que ocurra. Pero en su tiempo el Señor quitará la opresión. En su tiempo el Señor quitará la prueba. Porque escrito está, no nos ha dado Dios pruebas mayores a las que podamos soportar. Y así como el Señor permite que haya una prueba, también abre un camino de escape. El camino de escape para el pueblo de Israel fue la sangre. Ante la última plaga, que era la mortandad, la sangre puesta en los postes y en el dintel de la puerta impedía que la muerte entrara a esa casa. La sangre os será por señal. Y la sangre es por señal para este día, para ti, para mí. No una sangre física, no una sangre química. La sangre espiritual, el Espíritu Santo de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene. Permitamos de que Dios siga llenando nuestras vidas. Te invito, ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre, tú sigues siendo fiel, tu palabra sigue siendo poderosa, Señor. Tu palabra sigue siendo actual para este día. Gracias, Padre de la gloria, por mostrarnos lo que ya hiciste, Señor, y por permitirnos ver lo que estás haciendo en este día con nosotros. Señor y Dios, estamos en tus manos. Nuestra vida te pertenece, Señor. Nuestros pasos, Padre de la gloria, necesitamos que sean dirigidos por ti. Posiblemente hemos caminado mucho, Señor, según nuestro pensamiento y tal vez buscando acercarnos a ti, y lo único que hemos hecho es alejarnos, Señor. Sujétanos fuerte con tu mano poderosa, Señor, y permítenos encarrilarnos cada día más cerca de ti, que podemos estar, Señor, en ese camino llamado camino de santidad. Que no nos extraviemos. Tu palabra declara que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Cuando nos sujetamos a ti, Señor, cuando te buscamos a ti, y queremos que seas tú, Señor, quien obre ese caminar santo en nuestras vidas. Necesitamos de ti, mi Señor y Dios. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por el llamamiento. Gracias por la elección. Y gracias, Padre eterno, porque aún sigues aquí con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesucristo, bendice por favor a cada oyente, cada persona, Señor, que presta sus oídos para escuchar de tu palabra, y permite que esta palabra llegue a donde debe llegar y que cumpla el propósito por el cual la has enviado. Gracias, mi Señor y Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo continúe bendiciéndote, y si Él nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para compartir de la bendita y eterna palabra de Dios.